Cuando al mediodía, el 7 de mayo del 2011, Anita Turner, la elegante esposa del joyero, llamó al 911 para avisar que había encontrado a la novia de su hijo sin respirar, nadie pensó que una de las familias más ricas de Vermont tuviera algo que ver con la repentina muerte de la chica, que era modelo. Sin embargo, pronto se descubriría que los tres integrantes de la familia Turner habían estado involucrados de una forma u otra. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Emily Longley nació el 15 de julio de 1993 en Reino Unido, donde creció junto a sus padres Mark y Caroline y su hermana menor Hannah, hasta que cumplió los 9 años, cuando por motivos económicos la familia decidió emigrar a Nueva Zelanda, donde Emily pasó el resto de su niñez y parte de su adolescencia hasta que sus padres se divorciaron. Para Emily, la separación de su familia no fue para nada sencilla. La personalidad dulce, simpática y amable acabó por convertirse en una mucho más complicada. Entre otras palabras, comenzó a rebelarse ante sus padres y las autoridades del colegio al que asistía. Empezó a faltar a clase y a juntarse con personas que no eran una buena influencia para ella. La situación fue agravándose, de tal forma que a sus 16 años, Mark y Caroline decidieron que Emily iría a tener que cambiar de ambiente. Y para hacerlo, decidieron enviarla de vuelta al Reino Unido, con la esperanza de que un cambio de aire ayudara a corregir su comportamiento. La mudanza finalmente se llevó a cabo en 2010, después de que Emily acabara con sus estudios secundarios. Tenía para ese entonces ya 17 años de edad cuando se mudó a Vermont, una ciudad de la costa del sur de Inglaterra, donde vivían sus abuelos, quienes la recibieron en su casa encantados. De vuelta a Inglaterra, la vida de Emily pareció comenzar a encaminarse nuevamente poco a poco. Al llegar a la ciudad y bajo la estricta supervisión de sus padres, la chica se anotó en la Universidad de Vermont para estudiar una licenciatura en negocios, y aunque sus abuelos no les iba para nada mal económicamente, la alentaron a conseguir un trabajo, lo que Emily consiguió en un Topshop, una cadena de tiendas de indumentaria muy popular en Reino Unido. Además de estudiar y tener un empleo a medio tiempo, en Inglaterra, Emily pudo comenzar a cumplir de manera más profesional un sueño que siempre había tenido: modelar. Lo cierto es que su belleza le permitió empezar una carrera con relativa facilidad. Emily era preciosa y tenía un talento natural para posar frente a una cámara, lo que le permitió irse haciendo contactos rápidamente. En cuestión de meses, Emily logró ser contratada por diferentes fotógrafos, incluso marcas para modelar. Es decir, que comenzó a dedicarse profesionalmente al modelaje, convirtiéndolo en su segundo trabajo. Los padres de Emily veían con orgullo cómo su hija había logrado superar la rebeldía y malas actitudes para volver a ser quien realmente era, una chica llena de energía y sueños. Emily, por su parte, también estaba muy contenta de haber vuelto a Inglaterra. No solo estaba muy feliz de lo bien que le estaba yendo con sus estudios y el modelaje, sino que también había hecho amigos que, a diferencia de los que tenía en último tiempo en Nueva Zelanda, sí eran una buena influencia. Después de mucho tiempo en su vida, parecía estar tomando un camino correcto. Emily estaba esforzándose por tener un futuro brillante como el que merecía y sus padres estaban muy orgullosos de ella. Todo parecía ir de maravilla cuando Emily conoció a uno de los jóvenes más populares y ricos de la ciudad, Elliot Turner, un joven de 20 años. Mientras que los amigos de Emily la describían como una persona amable y llena de vida, Elliot era conocido por ser alguien ególatra, exagerado e incluso un tanto mentiroso, por lo que su grupo de amigos lo llamaban Old Dog Turner, lo que en español podría traducirse como el charlatán Turner. Si bien la familia de Elliot no era necesariamente de las más ricas de Vermont, definitivamente tenía una gran cantidad de dinero, por lo que a Elliot y a sus amigos se los solía conocer como el grupo de chicos ricos de la ciudad. Religiosamente salían todos los fines de semana y sus salidas nocturnas se basaban en gastar importantes sumas de dinero en bares y discotecas locales, donde su objetivo principal, más que divertirse, era conseguir chicas con las que pudieran tener relaciones. Cada uno tenía su propio encanto y forma de hacerlo, pero la más cuestionable eran las de Elliot, que destacaba por tener maneras poco ortodoxas de conquista y que demostraban que el respeto que sentía por las mujeres era prácticamente inexistente. Hablaba de ellas de forma sumamente despectiva, aunque frente a ellas aseguraba de comportarse como un caballero. Les invitaba a cenar, pero sobre todo con tragos, asegurándose que ellas siempre tomaran más que él. Su objetivo era que las chicas acabaran borrachas para poder manipularlas hasta situaciones subidas de tono en las que las chicas no estuvieran sus totales facultades para poder consentir que ciertas actividades sucedieran. Elliot se encontraba estudiando en la universidad, pero no trabajaba, por lo que todo el dinero que gastaba era en realidad de sus padres, quienes desde su niñez lo habían criado de una forma sobreprotectora y mimada. Siempre le habían cumplido todos sus deseos y caprichos sin decirle nunca un no.
lo que había formado su carácter de adulto de una forma no muy sensata. Los caminos de Emily y Elliot se cruzaron durante una noche de fiesta en diciembre del 2010, cuando un amigo que tenían en común los presentó. La atracción entre ellos fue inmediata y Elliot dio comienzo a su show. Se mostró como un chico respetable, educado y un caballero con el que Emily bailó y habló durante toda la noche. Cuando la fiesta terminó, ambos deseaban seguir conociéndose, así que no fue raro que acordaran volver a verse poco tiempo después, lo que a su vez los llevó a tener una relación romántica poco después. En principio la relación parecía perfecta. Emily estaba feliz, incluso enamorada del chico 3 años mayor que ella, que parecía salido de un cuento de hadas. Aunque no hacía demasiado tiempo que se conocían o estaban juntos, Emily no demoró en presentarle a sus amigos y poco tiempo después a sus propios abuelos, quienes al igual que su nieta tuvieron la impresión de que Elliot era un joven educado, amable y responsable, que parecía ser muy buen partido para Emily, pero eso en realidad era solo una máscara. Poco a poco, a medida que los días iban pasando, Elliot empezó a mostrar su verdadera personalidad y en la intimidad, su relación empezó a volverse sumamente tóxica. Elliot ya no solo era caprichoso y ególatra, además de ser un poco mentiroso, sino que era alguien extremadamente controlador y celoso, características que en conjunto con el uso constante que hacía de sustancias ilegales como la cocaína, hacían que su carácter irascible e impredecible a menudo tenía ataques de ira que siempre tenía como objetivo a Emily, es decir, se descargaba siempre con ella llegando a ser realmente agresivo con la chica por cosas que no tenían algún sentido. Pero estaba lejos de ser lo peor. En realidad, lo más preocupante era el régimen de control al que era sometido Emily. Elliot le exigía saber dónde estaba cada momento, y no solo eso, además le obligaba a contarle todo el tiempo con quién estaba y qué era lo que hacía. Pero eso no era lo único. También le revisaba el celular constantemente, leyendo todas sus conversaciones privadas. Pero eso tampoco era todo. Además, era él quien decidía la ropa que Emily podía usar o no para salir. A todo eso se sumaba, por supuesto, el hecho de que Elliot exigía que su novia le diera atención solo y únicamente a él, por lo que cualquier tipo de interacción con otro hombre acababa con un ataque de celos por parte de Elliot. Aunque la realidad era que esos ataques de celos e ira provocados por muchas cosas que muchas veces ni siquiera tenían que ver con otro hombre. Durante los 4 meses que duró su noviazgo, Emily fue la víctima de varios de esos ataques de ira, pero uno de los peores fue el que ocurrió el 12 de mayo de 2011, cuando la chica recibió el llamado de una amiga fotógrafa que le ofrecía hacer una sesión de fotos. Era una propuesta laboral que Emily no demoró en aceptar. Le encantaba modelar y también parte de su trabajo, así que no dudó en aceptarlo. Emocionada por el trabajo, planeó su día en torno a la sesión de fotos, se dirigió al sitio y se dispuso a hacer las fotos acompañada de 2 modelos varones. La sesión de fotos le ocupó gran parte de la tarde de ese día, pero pese al cansancio de Emily se sentía muy contenta con su trabajo y la experiencia en general, por lo que volvió a casa de sus abuelos sintiéndose muy bien consigo misma y el trabajo que había hecho, pero la verdad es que no duró demasiado. La fotógrafa había decidido subir un par de fotos que había sacado ese día a sus redes sociales en las que se veía a Emily posar profesionalmente junto a 2 modelos masculinos sin camiseta. Como era de esperarse, las fotos llegaron de una manera u otra hasta Elliot, que enfureció, primero contra su novia y luego durante los días siguientes desquitó toda su furia contra la fotógrafa. Primero le envió un mail lleno de amenazas e insultos, incluso llegó a acusarlo de ser una acosadora, de estar obsesionada con su novia, amenazando incluso con acabar con su carrera y denunciarla a la policía, aunque por supuesto no tenía pruebas de que la fotógrafa hubiese hecho nada de esas cosas, que simplemente no eran ciertas. Cuando la mujer le contó a Emily lo que su novio estaba haciendo, la chica se sintió sumamente avergonzada. Estaba acostumbrada a que su novio se comportara de esa forma con ella, pero que lo hiciera con otra gente de su entorno hizo que se replanteara toda su relación. Por varios días, Emily evitó tener todo tipo de contacto con su novio, lo que tampoco era extraño. No era la primera vez que la chica intentaba alejarse de él o aseguraba que iba a dejarlo para unos días después volver a reconciliarse. La chica de solo 17 años estaba en una relación sumamente tóxica de la cual era además de todo la víctima. De una forma u otra, Elliot siempre lograba convencerla de que la perdonara y esa vez no fue la excepción. Después de estar unos días incomunicados, Emily decidió volver a hablar con Elliot y este logró convencerla de que lo perdonara y para prometerle que aquella sería la última vez, se portaría de esa manera la invitó a un viaje en la isla de White. Y si bien se suponía que aquello iba a ser un viaje romántico, Elliot Turner no demoró en transformarlo en un infierno al explotar en un ataque de ira contra su novia, llegando a cometer daños a la propiedad donde se estaban quedando. En pleno ataque de ira, el joven golpeó la puerta con un armario con tanta fuerza que acabó rompiéndose, por lo que obviamente tuvo que pagar al hotel un cargo extra.
De alguna forma, Elliot logró convencer a Emily que todo aquello había sucedido por su culpa, manipulándola de tal forma que la chica acabó siendo ella la que se disculpara con él. Emily decidió hacerlo a través de una carta que escribió mientras estaban en su escalada romántica en la isla de White. Ahí le decía que sí entendía por qué se había enojado, le recordaba que lo amaba, pero también le pedía que intentara ser una mejor persona. Se sinceró diciéndole que estaba asustada de él y que necesitaba que dejara de ser tan agresivo y la tratara mejor. Al leer la carta, Elliot nuevamente prometió cumplir con todos los pedidos de la chica, pero Emily simplemente ya no le creía. Cuando su pequeña escapada romántica, si así se pudiera llamar, se acabó, Emily decidió viajar a Nueva Zelanda para ver a sus padres y a su hermana, además de visitar a amigos. Era un viaje que quería hacer desde hacía ya un tiempo. Extrañaba a sus seres queridos muchísimo, pero también era un viaje que le permitía alejarse de Elliot durante por lo menos una semana, y aquello era justo lo que necesitaba entonces. En Nueva Zelanda, Emily comenzó a divertirse de manera inmediata. Allí no solo pasó tiempo con su familia, sino que se reencontró con sus amigos con quienes salió a divertirse durante toda la noche, subiendo fotos a sus redes sociales como cualquier otra persona. Elliot, que ya no estaba nada contento con estar lejos de su novia y no poder controlarla, vio las fotos pocos minutos después de que se subieran a las redes sociales. Molesto porque su novia estuviera divirtiéndose con otras personas, Turner envió un mensaje de voz a uno de los amigos afirmando que Emily no estaba actuando como si lo amara, que era una idiota y que estaba siendo irrespetuosa con la relación que mantenían. Sus amigos no pudieron evitar reírse, parecía una relación totalmente exagerada, teniendo en cuenta que lo único que Emily había hecho había sido salir con amigos. Lo que no sabían era que eran indicios de lo que haría después. Todavía en Nueva Zelanda, en una charla con sus padres, Emily contó que había tomado una decisión respecto a Elliot. Iba a dejarlo cuando volviera a Inglaterra. No estaba feliz en su relación y sabía que Elliot no la trataba como merecía, así que cuando volvió a Vermont se dispuso a terminar con su noviazgo. Sabiendo que no sería fácil y temiendo la reacción de Turner, Emily decidió que lo mejor sería encontrarse en un lugar público para hablar. Pensaba que estando en un lugar con otra gente, Elliot iba a contener su violencia y agresividad, pero no fue así. Cuando Emily llegó al bar, Elliot intentó ponerla celosa comprándole tragos a otras mujeres y bailando con ellas e ignorando por completo la presencia de su novia. Cuando finalmente le hizo señas a la rubia para que se acercara a su mesa, todas las personas que estaban en el bar vieron cómo el chico golpeaba la cabeza de Emily contra la mesa, rompía un vaso contra ella y luego huía del lugar. Emily, que había sido acompañada por algunos de sus amigos, fue guiada fuera del local rápidamente para ponerla en protección por si Turner volvía. Mientras sus amigos conseguían atención médica para la chica y se aseguraban de que estuviera bien, Elliot aprovechó para entrar en las redes sociales de Emily, en específico a su Facebook, donde leyó absolutamente todas las conversaciones. Allí descubrió que Emily había hecho planes para encontrarse con uno de sus amigos en un bar al día siguiente, así que no tuvo dudas. Al día siguiente, Turner tomó una maceta de construcción, es decir, un enorme martillo que escondió en sus pantalones, y se dirigió al bar donde Emily iba a encontrarse con quien Elliot estaba convencido que era su amante. El joven entró al bar y buscó por su novia, aunque no la vio por ningún lado en el lugar. En la pista de baile, creyó reconocer al que creía que era el amante de Emily, así que se acercó y lo amenazó con el martillo antes de irse. El hombre, estupefacto ante lo que acababa de pasar, no fue siquiera capaz de reaccionar. Él ni siquiera conocía a Emily, quien nunca siquiera había estado en ese lugar. Al salir del bar, Elliot se dirigió a la casa de uno de sus amigos, a donde llegó llorando de manera histérica. Cuando su amigo le preguntó qué era lo que había pasado, el joven contó una escalofriante historia. Respondió que había acabado con la vida de Emily con el martillo. Contó que le había golpeado en la cabeza con la herramienta hasta que había quedado inconsciente, y al verificar que estaba sin vida, la había escondido detrás de unos arbustos. Mientras contaba la macabra historia, la sirena de una ambulancia se escuchó en la casa, lo que provocó que Elliot hiciera un chiste sumamente oscuro sobre cómo estaba a punto de descubrir el cuerpo de Emily. Aunque rápidamente comenzó a reírse histéricamente, afirmó que todo lo que había dicho era una broma, que solo estaba deseando ver su reacción. Al día siguiente, sin embargo, Elliot y uno de sus amigos fueron al bosque que se encontraba en la parte trasera de la casa de sus padres, Leigh y Anita Turner. Durante ese encuentro con su amigo, Elliot llevó la conversación a varias formas en las que podría quitarle la vida a Emily en todo caso. Elliot estaba seguro de que podría hacerlo y lograr salirse con la suya. En esa extraña conversación afirmó a la conclusión de que la mejor forma de deshacerse de su entonces ya exnovia iba a ser estrangularla y prenderle fuego al cuerpo de la chica para no dejar evidencia. Es complicado entender cómo, pese a todas esas actitudes sumamente extrañas, nadie pensó que Elliot Turner realmente era capaz de quitarle la vida a Emily,
Pero no nos adelantemos. En las semanas posteriores al violento episodio en un bar, Emily decidió salir con sus amigos con la muy mala suerte de que se encontraron con Elliot, quien no dudó en hacer una escena ahí mismo. Empezó a gritarle e incluso llegó a tirarle un trago en el rostro, provocando que lo echaran del local. Una vez fuera, nuevamente, Elliot aseguró a sus amigos que iba a ser el responsable de la muerte de Emily, afirmando que no iban a lograr atraparlo y si lo hacían, iban a estar en la cárcel únicamente 10 años antes de que recuperara su vida como multimillonario, un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Sus amigos nuevamente no lo tomaron en serio y aquello lo frustraba profundamente, por lo que decidió hablar con su mayor confidente, su madre, a quien le envió un mensaje de texto confesando que quería quebrarle el cuello y golpearla hasta quitarle la vida. Ante esa confesión, su madre lo único que respondió fue que no hiciera nada inapropiado, que no desaprovechara su futuro. Tras el intercambio de mensajes con su madre, Turner siguió a Emily con su auto hasta la casa de una de sus amigas, llegando allí alrededor de las 23:30 de las 6 de mayo, cuando Emily notó que estaba allí, empezó una discusión con el chico que acabó después de unos minutos. Parecía que se habían reconciliado o al menos arreglado las cosas para no odiarse, ya que Elliot ofreció llevarla a su casa, y pese a las miradas nerviosas de sus amigos, la chica aceptó. El problema es que Elliot no tenía pensado llevarla a su casa. En su lugar, condujo hasta su propia casa, donde llegaron alrededor de las 0:45. A la mañana del día siguiente, es decir, el 7 de mayo de 2011, Anita llamó a su esposo a las 9:16 diciéndole: «Ven a casa, Emily está muerta». Recién 40 minutos después, Anita Turner llamó a emergencias. En la llamada, la señora Turner contó a la operadora del 911 que había entrado a la habitación de su hijo y había sido incapaz de despertar a Emily, haciendo especial énfasis en que la chica no respiraba y que su collar estaba sumamente enredado alrededor de su cuello. Cuando la policía llegó a la casa familiar, Elliot dio otra versión. Aseguró que Emily lo había atacado y que la había agarrado del cuello en un acto de autodefensa. Habían sido solo unos segundos, según Turner. Después de soltarla, Emily estaba con vida y después de hablar y arreglar las cosas, ambos se acostaron. Cuando su madre lo despertó a la mañana siguiente, fue que encontraron a Emily sin vida. La versión de Elliot no tenía sentido alguno para la policía. Sabían que estaba mintiendo y que sus padres estaban intentando cubrir lo que realmente había hecho su hijo, pero necesitaban probarlo. Elliot fue arrestado como principal sospechoso del fallecimiento de Emily cuando parecía estar pronto para huir. Llevaba consigo un bolso con ropa y tenía su pasaporte en el bolsillo de su pantalón de jean. Los investigadores creían que su madre tenía planeado enviarlo a su casa de vacaciones en Indonesia para que se escondiera. Una vez ya en custodia policial, Elliot se negó a colaborar con los detectives, negándoles incluso a hablar con ellos. Dado que para ese momento tampoco se tenía evidencia concluyente todavía contra él, fue liberado bajo fianza, volviendo a su normal estilo de vida de inmediato: fiestas, gastar dinero de manera inmediata y exagerada, y todo lo demás como solía hacer antes si no hubiera acabado con la inocente vida de Emily. Los detectives tenían mucha evidencia circunstancial, la violencia que todos sabían que Elliot ejercía sobre la víctima, el episodio en el que había golpeado su cabeza contra la mesa del bar, etc. Pero encontrar evidencia concluyente y definitiva fue un proceso bastante complicado. La autopsia que se le practicó al cuerpo no arrojó resultados concluyentes, es decir, que no podía asegurarse de que la chica hubiera fallecido de forma violenta. Un tanto frustrados con la situación, los investigadores solicitaron permiso para colocar en la casa de Turner micrófonos que les permitieron observar más de cerca las dinámicas y escuchar sus conversaciones. Al fin de cuentas, fue gracias a este tipo de espionaje justificado que se encontró la luz de evidencia necesaria. El 18 de mayo, gracias a los micrófonos, la policía fue capaz de captar una confesión detallada de lo que había pasado. En la conversación, los padres de Elliot hablaban detalladamente de todo lo que había hecho para cubrir el crimen de su hijo, hablando de cómo habían tenido que destruir evidencias en orden de proteger a su hijo. Con esa conversación grabada, los investigadores tenían material más que suficiente para arrestar a toda la familia y acusarlos a los tres de obstrucción de la familia a justicia, mientras que a Elliot además lo acusaron de homicidio. Leigh y Anita Turner lograron ser puestos en libertad bajo fianza, mientras que a su hijo se lo mantendría en prisión preventiva mientras la investigación seguía su curso. Durante esas semanas, la madre de Elliot dio varias fiestas en su casa en su honor a su hijo, durante las cuales molestaba constantemente a los amigos del chico para que le escribieran. En respuesta a una de esas cartas que sus amigos enviaban, Elliot aseguró que su padre iba a recompensarle aquellos días en prisión con una enorme fiesta cuando no pudieran confirmar su participación en la muerte de Emily, además de que le iban a comprar un Porsche nuevo. Elliot estaba completamente seguro de que iba a ser liberado. De hecho, estaba tan convencido de que eso hablaba con sus amigos con la posibilidad de vender su historia a Hollywood y conseguir sacar dinero de aquello.
Sin embargo, nada de eso sucedió. La investigación siguió por aproximadamente un año hasta que se logró obtener la evidencia necesaria para empezar el proceso judicial. Inició formalmente el 12 de abril del 2012. Contra los 3 integrantes de la familia Turner, Elliot declaró inocente de los cargos de homicidio que se le acusaban, mientras que sus padres aceptaban ser culpables de los cargos de obstrucción a la justicia. Durante el juicio, la fiscalía reveló que semanas antes a los hechos, Elliot había estado googleando cosas tales como cómo salirse con la tuya en un cargo de homicidio y estrangulación. Búsquedas que sin lugar a dudas parecían bastante acusatorias, que junto a la actitud fría y despegada de Elliot hicieron que se viera de forma más sospechosa. Por ejemplo, cuando el fiscal le preguntó directamente por qué no parecía estar afectado por el fallecimiento de la chica que decía amar, la respuesta de Elliot fue fría y calculadora. Todo pasó hace un año. Contestó como si ese tiempo hubiera sido suficiente para superarlo. Pese a que la defensa del acusado hizo su mayor esfuerzo, el juez acabó encontrando a Elliot Turner culpable de homicidio de Emily Longley, por lo que le sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 16 años en prisión. Los padres del joven, por su parte, en el encubrimiento de su hijo y la destrucción de evidencias, se le sentenció a 27 meses en prisión a cada uno. Elliot Turner intentó apelar su sentencia en el año 2013. El argumento que su equipo legal utilizó fue que la grabación obtenida de la casa de los Turner había sido obtenida de manera ilegal, pero este argumento fue rápidamente desmentido. La policía había seguido todos los procesos legales para que las escuchas tuvieran validez frente a la justicia, por lo que el argumento de la defensa no tenía sentido ninguno. Pese a tener otros intentos de apelar la decisión de la original, Elliot no tuvo ningún tipo de éxito, logrando que su condena se rectificara en todas esas ocasiones. Elliot estará en la cárcel por lo menos 3 años más hasta 2027, cuando su condena será revisada para saber si está o no en condiciones de recuperar su libertad. Por su parte, el señor y la señora Turner cumplieron la mitad de su condena en prisión por buena conducta. Es un hecho bastante macabro. Siguen viviendo en la casa donde su hijo le quitó la vida a Emily hace ya unos cuantos años atrás. El padre de Emily, Mark Longley, quien todavía vive en Nueva Zelanda, se ha convertido en una especie de activista y voz pública con la violencia machista. En las últimas entrevistas que concedió a medios de comunicación, comentó que está dispuesto a perdonar en algún momento al homicida de su hija, pero que ese día todavía no ha llegado. Mark y el resto de la familia de Emily expresaron siempre su indignación para el entorno de Elliot, ya que el chico había expresado su deseo de acabar con la vida de la chica en varias oportunidades y nunca denunciaron ni tuvieron la decencia de avisar a Emily de lo que Elliot deseaba hacer. Además, recordemos que Elliot Turner había sido públicamente violento con ella, golpeándola incluso frente a otras personas. ¿Y tú qué piensas de este caso? ¿Crees que es justa la condena que la justicia le dio a los Turner? ¿Conoces otros casos como este? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.